desde el Cárcamo. Innovaciones acuícolas. Somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción. Contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo. Te brindamos orientación y servicio profesional para que tenga los mayores beneficios. Innova, innovación tecnológica para un desarrollo sustentable. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda con gusto nuevamente su amigo Aldo Villaseñor. Yo soy Jorge Villasana, bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, y hoy este programa lo vamos a hacer muy especial porque nos acompaña un ingeniero con muchísima experiencia, el ingeniero José Luis Valdés Díaz. Él es ingeniero en biotecnología con mucha experiencia en el ramo de investigación aplicada, más de 19 años de experiencia, 10 en la acuacultura. 4 años directamente metido en lo que viene siendo estanquería, y nos va a hablar de un tema que a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención. No es algo que regularmente se domine en las granjas, pero creo que es un tema que de aquí en adelante se tiene que tomar mucho en cuenta para lo que viene siendo la preparación de los estanques. En el programa pasado, si tuvieron oportunidad de verlo, platicábamos con nuestros invitados, con Martín y con Miguel, que el ciclo empieza en el momento en que se cosecha el estanque, en el momento en que damos por terminado el ciclo. En ese momento empieza el ciclo nuevo, y es parte de lo que vamos a platicar ahora con el ingeniero José Luis, de lo que viene siendo la mineralización de los suelos y la preparación de los suelos. Ingeniero, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hombre, aquí es tu casa. Siempre va a ser un programa en el que podamos compartir por medio de las cámaras con todos los acuacultores, con todos los amigos que se estén interesados en el tema de la acuacultura, porque no nada más es de camarón, ¿no?, sino acuacultura en general. José Luis, pues qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo entras a la acuacultura? Bueno, mi llegada acá a la zona y a participar con ustedes trabajando directamente en los estanques, pues tiene una historia muy interesante. Yo trabajé en desarrollos de investigación biológica con mi maestro desde que entré a la universidad. Años poquito más tarde trabajamos con una empresa que desarrolla minerales, y ahí empecé a conocer más de minerales, y esto me llevó a llegar aquí a Mochis. Precisamente aquí a Mochis fue el primer contacto que tuve con la acuacultura, y se me hace un mundo fascinante para los técnicos, para nosotros los que hacemos un poco de desarrollo de investigación, porque la multifactorialidad de este sistema pues es para los que saben. Afortunadamente creo que por los programas que he visto han invitado a los que saben, y eso pues me da mucho gusto. Desde nuestra trinchera y lo poquito que hemos aprendido, vamos a tratar de aportar algo. Pues nosotros nos da mucho gusto tenerte a ti aquí, pues es un honor. Tratamos de llevar los conocimientos a un nivel que sea entendible para la mayoría de la gente. Es decir, no nos subimos a los niveles ni a los términos tan científicos, sino un lenguaje más coloquial, más de amigo, un lenguaje más común, ¿no? Entonces, entiendo que ahorita traes una tecnología de mineralización. Así es. Platícanos en la acuacultura, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo aplicas? ¿De qué se trata? Mira, vamos a partir del hecho de que todos los seres vivos, como lo dijo alguien, todos somos minerales animados. Si no tenemos minerales, o si no hubiera minerales, pues no habría vida. Lo demás pues es una consecuencia. Entonces, esos minerales son particulares para cada ser vivo. Y en el caso de la acuacultura y del camarón, pues también se requiere de tener cierta variedad que favorezca a lo que estamos como objetivo, que es producir alimento. Entonces, es fundamental, antes de partir de bacterias, microalgas y todo eso que aquí se llama la productividad primaria, pues ver qué hay antes de eso y prepararnos para que nuestra productividad primaria
sea exitosa desde el principio. Por eso lo que decía Aldo y lo que dijeron los compañeros en el programa anterior, que todo empieza cuando se termina de cosechar el estanque, es una realidad, porque ahí es donde vemos cómo quedó, si quedó materia orgánica, si quedó una infección, si quedó X o Y es donde tenemos oportunidad de repararlo. Entonces yo diría que la recomendación es partir también de un análisis de nuestro fondo, análisis mineral. Ese análisis mineral pues lo hace cualquier laboratorio y por eso... ¿Qué es lo que tenemos, perdón José Luis, pero para entenderlo más fácil, qué es lo que tenemos que checar? Por ejemplo, hoy coseché el estanque, ¿qué y cuándo? ¿No? Es muy importante, ¿no? Porque regularmente cosechamos y, híjole, soltamos el cuerpo, levantamos las cosas de la granja, limpieza, bla, 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 y esperamos que se seque, porque regularmente el proceso es dejar que se parta la tierra o que se seque la tierra, y la mayoría de la gente o mete un subsuelo o mete la rastra, ¿no? Pero desde tu perspectiva, desde tus conocimientos, de lo que tú has visto en estos 19 años de investigación aplicada, ¿qué es lo que tenemos que checar? ¿Qué análisis tenemos que hacer? ¿Cuándo los tenemos que hacer? Y en base a eso, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. Perdón por buena la pregunta, porque a mí me quedó la duda, ¿no? Primero te voy a preguntar, ¿cómo inicias en granjas? ¿A qué le recomiendas? Ya dices que un análisis, pero ¿cuándo? Porque el piso del estanque lo vas a voltear, ya sea con la rastra o con el subsueleo. Entonces, a ver, platícanos bien, por favor. Mira, el análisis del que yo partiría es un análisis mineral de suelos. Ese análisis lo podemos iniciar en cuanto dé piso para poder trabajar en él. No importa si después lo vamos a voltear o si está todavía un poco húmedo. Lo que tenemos que hacer es extraer una muestra de suelo. Vamos a ir de una profundidad de unos 20 centímetros, que es la parte que tiene interacción con el agua cuando lo volvamos a llenar. Esa parte que tiene interacción con el agua es muy importante porque pues, recordemos que el camarón es rastrero, pues vive en el fondo, y no podemos negar que la interacción con ese medio entre el agua y lo que tengamos en esa capa pues es fundamental para lo que va a haber ahí. Entonces tomamos una muestra de un estanque, podemos en forma de cruz, tomamos 4 puños de suelo, los mezclamos, los mandamos a analizar. ¿Y en qué nos vamos a fijar? ¿Qué es lo que nos interesa de ese análisis? Número 1, el pH. Número 2, la cantidad de materia orgánica que se quedó ahí. Y en siguiente, la diversidad de minerales. Y aquí vamos a ver cuáles minerales, pues de qué es el pastel, ¿no? Así digo yo en muchos medios, de qué es el pastel. Si voy a hacer un pastel de zanahoria, pues quiero que haya zanahorias. Claro. En este caso de la acuacultura es más conocido por otros técnicos, que ocupamos sílice, ocupamos calcio, no queremos aluminio, no queremos cobre, el fósforo lo toleramos, no queremos amonios y preferimos que haya nitratos. De manera así muy general, ¿no? Ya el molibdeno, magnesio, manganeso, el magnesio también es un punto muy importante, perdón. Que sí queremos. Que sí queremos. Y queremos que haya una buena relación entre el calcio y el magnesio, y queremos que haya una muy buena relación entre el silicio con su antagonista, el aluminio, que ahorita vamos a hablar de ese antagonismo. Pero estos elementos son los que queremos que haya y los que no queremos que haya. Entonces tomamos nuestro análisis. Si vemos un pH ácido, vamos a tener problemas, porque la naturaleza es como muy sabia, y donde hay acidez normalmente puede haber problemas biológicos y puede haber problemas de intercambio catiónico. ¿Cuál es un pH idóneo para esta zona? Un pH del suelo, sin agua, que consideremos un pH aceptable, puede ser entre 6 a 8 o 9, todavía 9 que ya tiende a ser alcalino, pues se entiende por la parte de sodio, pero eso es lo que buscamos. Hay zonas de plano muy mal, ¿no? O sea, en Nayarit hemos visto pHs de 3.5. Y hay puntos, ¿no? Y hay puntos en los estanques, sobre todo los que están pegados a los esteros,
que esos pues nunca se secan, ¿no? Nunca hay un secado, un rastreo, un trabajo de oxidación del sol. Y esos, yo recuerdo una granja donde trabajé en Culiacán, que pH de 3, 4 normal. O sea, no los podíamos, nos acabamos toneladas y toneladas de cal para tratarlo de subir. Pero... Y si trabajaste en esos pHs, compártenos tu experiencia después para dar manejo a la... Eran zonas, ¿no? Eran una esquina, una esquina del estanque. En el resto del estanque, por alguna razón, los pHs eran arriba de 6, pero esas esquinas eran muy malas. Y teníamos muchas lama, pudrición, olor horrible, y por regular esas zonas pues nunca se acercaba el camarón, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque eso que les digo de que la naturaleza es muy sabia y nos da señales, aunque no tengamos algo de herramientas de análisis, pues mira, si huele mal, está mal. Sí. Eso tenlo por seguro. Y yo te puedo garantizar que el 99% de los casos donde hay mal pH, todo empieza a desencadenar una serie de acontecimientos que te llevan a estar nada más apagando incendios en la granja. Entonces, por eso es importante ver y tratar de corregir. O sea, ya no tenemos camarón, ya pasamos, tenemos el antecedente de cómo trabajó el estanque durante la temporada de cultivo. Si ya sabemos que hay problemita, es donde hay que tener más atención, y entonces tratamos de revertir por medio del equilibrio mineral el pH. Después podemos usar otras herramientas como correctores biológicos de un montón de cosas, que también, si quieren, después hablamos de eso, pero lo fundamental es equilibrar el suelo. Después de tener el análisis, ingeniero, bueno, ya tenemos la radiografía de minerales de mi suelo. ¿Qué nos recomiendas hacer? Te repito, regularmente lo que hacemos es secar, que se parta la tierra, si ya puede entrar el tractor, rastrear, subsolear. Vino hace 2 años, 3 años, un amigo, un ecuatoriano, que ellos decían, no, lo menos que puedas tocar el suelo, lo menos que puedas rastrear, porque ya tus bacterias y bla, 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 ya están formadas, ya están hechas a eso, lo menos que... Un ambiente estable, ¿no? Híjole, y hubo mucha gente que se fue con la finta, ¿no? Lo que pasa es que hay toda una polémica al respecto de lo que dices, de si rastrear o no rastrear, que si voltear o no voltear, y ¿sabes qué? Son las dos cosas. Porque tú no puedes decidir no voltear cuando no sabes lo que tienes. Pero si sabes lo que tienes y tienes la seguridad de que tu estanque está estable, pues puedes decidir no voltear. ¿Qué tienes? Solamente, si tú sabes que traes problemas, ya sabes que algo está mal. Si tú tienes un análisis biológico, por ejemplo, que al final la parte biológica es más problemática, ¿no? Si tú ya tienes un análisis de que tu granja trae muy buena biota en el suelo, pues conviene no quemarla o no matarla. Claro. Si sabes que tu suelo está bien, también conviene no moverlo, pues ¿para qué le mueves? Pero como la mayoría de la gente, desgraciadamente, no tiene las herramientas para medir todos los estanques, pues no podemos arriesgarnos a tomar una decisión al vuelo. Pero si tenemos los datos, cualquiera de las dos cosas es funcional, ¿no? Oye, pasa esto que dices, pues es importante el hacer el análisis. Imagínate lo que te ahorras de consumo de diésel si no tienes que rastrear. Jorge, es como si fueras al doctor. El doctor, si vas a un internista, lo primero que te va a decir, hey maestro, antes de venir conmigo, vete a hacerte los estudios para ver de qué estamos hablando, pues. Porque tú me puedes decir que te alimentas muy bien, me puedes decir que no tomas, que no fumas, que esto, que el otro. Y yo te puedo creer, ¿no? Pero te haces un estudio de sangre, de orina, de etc, y llegas con todos los estudios y a ver, maestro, aquí dice que tu hígado está así, tus pulmones están así. Exactamente, y es algo muy parecido. A ver, abran la panza porque se ve amarillo, ¿no? Pues sí. Pues espérate, ¿no? A lo mejor así soy. Eso sí, luego no le ha tocado el sol ahora con la cuarentena, claro, y estamos jodidos todos, ¿no? Exactamente. Pues mira,
siguiente recomendación, cuando ya tenemos el análisis y tenemos pues, la radiografía de nuestro suelo, tenemos los datos, de preferencia tener los datos. Es esencial. Y cuando los tenemos, pues vemos qué hacemos. Si tú tienes amoníaco, yo te recomendaría solucionarlo con bioremediación. Okay. Si tú tienes una sobrecarga de cobre, porque has usado por años el sulfato de cobre, lo usaste para desinfectar, sí, pero el cobre no se lo comió nadie, no se fue para ningún lado. Nice. Entonces empieza a acumular en el fondo, y entonces ¿qué haces cuando ya lo tienes ahí? Tampoco lo puedes sacar. Cuando tú tienes un desbalance mineral de cosas que no puedes quitar de ahí, por eso dije primero el amoníaco, porque el amoníaco sí lo puedes quitar. No. Los otros metales o los otros minerales difícilmente los vas a poder quitar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo que tienes que hacer es revertir el equilibrio de la balanza. Una relación aluminio-silicio, por ejemplo, cuando tienes una parte de aluminio con una parte de silicio, tu silicio está neutralizado, no sirve para nada. No se lo puede comer nadie porque están bloqueados, uno a uno. Si tú tienes 2 silicios y un aluminio, el que te sirve nada más es el que te queda. Y si tú tienes 3 silicios con un aluminio, esos 2 silicios que te sobran son los que te sirven. Y de hecho, esa es una regla que diseñamos nosotros en relación a la productividad, tanto agrícola como acuícola. Cuando tú tienes en tu suelo una relación de un aluminio por cada 3 silicios, te puedo garantizar que vas a tener una buena productividad. Porque el silicio en particular es un transportador de nutrientes, aparte de que aquí en la acuicultura se usa muy bien sabido porque queremos favorecer a las diatomeas y a las clorofitas. Aquí es una necesidad que resultó desde antes, pero ahorita este dato que les doy también tiene que ver con el intercambio catiónico. También tiene que ver con la estabilización del pH. Tú puedes estabilizar pH con 2 elementos principalmente. Lo puedes estabilizar con calcio, que es un producto barato y que también lo puedes acceder donde sea, o lo puedes nivelar con silicio. Yo recomiendo ampliamente en este sistema más que ninguno equilibrar con silicio, porque sabes que el silicio, además de equilibrarte, promover mucho intercambio, va a favorecer a tus diatomeas y va a favorecer a tus clorofitas, y al final de cuentas vas a tener un estanque muy estable siempre. ¿Sí? Esta parte de las cantidades, perdón, pero ahorita estoy tratando de ya estás sacando cuentas, sí, ¿no? Sí, estoy sacando cuentas, ¿no? O sea, bueno, si hago en mi estudio y vamos a suponer que tengo una relación de 1 de aluminio con 3 de silicio, ¿qué cantidades son las que tengo que aplicar para mantener un estanque estable en mi suelo y estable en mi agua? Bueno, aquí antes de dedicarme a ese tema. Lo que pasa es que te estás adelantando, estamos con suelos ahorita y lo seguimos con agua. O sea, también tiene que ver, y ahorita es un dato, una pregunta. Estoy sacando cuentas, Mira, antes de dedicarme a ese te voy a decir el último dato del silicio. Ajá. El silicio además tiene una naturaleza metaloide. Mira, tu teléfono tiene como 80% silicio. Pantalla, los componentes internos. ¿Sabes por qué empezamos a usar silicio y no cobre? El silicio es ahora parte fundamental de la microtecnología, las cámaras y todo, porque tiene una conductividad eléctrica o una capacidad de conducción eléctrica enorme sin calentarse como los metales. Entonces por eso se llama metaloide. Entonces en la naturaleza también, digo, en nuestra granja, en nuestra parcela, que sea, también hay esa capacidad de atraer un catión, movilizarlo, porque por su carga magnética se mueve, llevar esos nutrientes a donde los tiene que llevar y convertirse en parte de. Esa es la maravilla del silicio, que se convierte en parte de tu diatomea, en parte de tu clorofita, y eso viene a dar al camarón, etcétera, etcétera. Entonces, esa naturaleza metaloide es la que nos importa tener.
Bueno, ¿cuáles son las cantidades? Mira, es muy difícil corregir el 1% de un mineral faltante, porque en una capa de 30 centímetros de suelo, tú tienes 30,000 toneladas por hectárea. Bueno. Si yo te digo, es que tienes que modificar el 1% de eso, oye, pues son 3,000 toneladas, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cuánto me va a costar? No podemos hacer eso. Definitivamente no vamos a poder hacer eso, pero sí vamos a poder dispensar alguna fuente de silicio que sea muy activa, biodisponible, para sustituir nada más la necesidad que tenemos en el gasto, y que las bacterias y que todo lo demás sigan haciendo su proceso de biodisponibilizar lo que tenemos en el suelo, porque el silicio es el tercer elemento más abundante en la tierra, en el suelo, pero no está biodisponible. Entonces, ¿quién lo biodisponibiliza? Las bacterias. Las bacterias son la herramienta principal de la naturaleza para convertir todo lo que sea en una vida nueva. Así lo manejamos nosotros y es realidad. Entonces, mientras yo puedo convertir el silicio que ya tengo aquí, sobre todo acá, los arenosos van a estar hasta el gorro de silicio, pero no está disponible. Mientras yo tengo esa costumbre de que mis bacterias me ayuden a trabajar, yo voy a dispensar una cantidad necesaria para que nuestro sistema se vaya activando, ¿no? Y se mantenga estable. ¿Qué cantidad? Pues vamos a decir kilos de silicio puro, 200 kilos de silicio puro por ciclo. Ese es el dato que nosotros tenemos. Por ciclo. ¿El ciclo hablas ciclo de cuántos días? Ciclo acuícola. Un ciclo ¿Pero de 120 días. De 120 días. Okay. Y lo dispensamos una buena carga al principio, antes de llenar. Y aquí vamos a hablar de otro tema muy importante. El tema es la meteorización de los minerales. ¿Qué? Meteorización. Meteorización, rompimiento, seccionamiento de minerales. Okay. No sé aquí, allá en el centro del país se utiliza mucha piedra para los cimientos de las casas. Los recolectores de piedras, cuando van al monte a buscar las rocas, de repente se encuentran rocas gigantes que no pueden cargar. Entonces, ¿qué hacen? Las calientan. Una vez que las calientan, le tiran una cubeta de agua y se rompe sola. Eso es meteorización. ¿Qué pasa en un estanque que dejamos vacío? Y volviendo al tema de si vaciar o no vaciar y si mover o no mover. ¿Qué pasa en un estanque que dejamos vacío? Pues el sol empieza a cargar calor, aunque sea tiempo de frío. Se está cargando calor, la temperatura es distinta. Y esas micropiedras, minerales, de esas partículas, están a cierta temperatura. Cuando llenamos el estanque y entra el agua de golpe, empiezan a romperse, y al romperse se liberan algunos nutrientes que se pueden hacer biodisponibles. Por eso es muy oportuno y muy recomendable tener silicio disponible en ese momento en el estanque. Porque el silicio, lo que va a pasar es que va a estar ahí, y a la hora que se libere un potasio o un calcio, ¡pum!, lo va a pescar. Ese momento es clave para que nuestra agua todavía cargue mejor la nutrición que requiere para favorecer el microbioma. Y es algo que regularmente no hacemos, ¿no? O sea, no, yo creo que, y lo digo con pena, ¿no? Pues yo creo que no hemos tratado los suelos de nuestras granjas, de nuestros estanques, como se merecen, porque le damos mucha importancia al agua, pero no a los suelos. Y al final el camarón vive en el suelo, no vive en el agua. No es un pez que vive en la columna del agua, el camarón vive en el suelo. Y creo yo que sí nos hace falta tener un poquito más de conocimientos al respecto de todo esto que nos estás hablando. Creo yo que la preparación de los suelos ya tiene que ser parte fundamental, y más si queremos tener una acuacultura sustentable que dure nuestra granja 20, 30, 40 años. Mira, yo creo que esto que acabamos de mencionar, de platicar, es clave. Aquí te estoy diciendo por qué es importante preparar el suelo antes de llenar. Es el momento, para mí es hasta emocionante. Yo me imagino ahí adentro de toda esa turbulencia, ¿no? Imagínate, es una gran fuerza de la naturaleza, y si tenemos los productos clave ahí, los elementos clave,
Entonces vamos a empezar a ser exitosos desde antes. Claro. Te voy a contar un caso muy particular. Acá en Nayarit este año tuvimos un caso de esos que hablamos de pHs de 3, con una capa así, de materia orgánica, negra, de pudrición horrible, olor que percibías a 50 metros. ¿Sabes qué hicimos? Le cambiamos el pH y se lo cambiamos con minerales. Fuimos y le tiramos minerales con silicio, calcio, hierro, zinc, magnesio, ahí a ese murero. Y a la vuelta de 3 semanas se convirtió en un polvito de esta altura. Sin olor, sin color, sin olor, sin nada. Entonces ahí también es importante decir que las bacterias buenas, las bacterias malas, así les llaman malas, yo no les llamo malas, yo les llamo las bacterias constructivas y las bacterias reintegradoras, que son las que vuelven mal. Qué bonito lo dices, güey. Sí. Mala, güey. Ya sabes que está de moda no decir las cosas como son, ¿no? Y bueno, entonces las bacterias siempre están ahí. Donde tú me digas, aunque sanitizaste con veneno del que tú me quieras decir, con gas horrible y todas esas cosas que usan, siempre hay un rastro. La naturaleza no deja espacios vacíos, graves en muy bien. Entonces, según como esté el espacio, lo va a llenar de algo. Y a las bacterias reintegradoras o malolientes o no preferidas, les encanta los pHs ácidos. Pero si tú le cambias el pH, esas bacterias reintegradoras o feas, pues se debilitan, ¿sabes qué? Pues ese no es nuestro ambiente y empiezan a hacerse chiquitas, y las poquitas muestras que había de las buenas, pues empiezan a hacer granotas, y empiezan a dominar. Por eso es tan importante la mineralización. Porque tú vas a servir un ambiente alcalino o donde hay mucho intercambio de energía electrónica, pues, se hace una molécula, se hace otra, la aprovecha la diatomea, la aprovecha una bacteria, la aprovecha la otra y luego lo reintegran. O tú vas a proponer y a servir un espacio del ecoloco, pues como pues, horrible, ¿no? Maloliente. Entonces de ahí parte el fundamento de preparar nuestro suelo. Híjole, qué importante, volvemos y repetimos, ¿no? Lo hemos platicado yo creo que en todos los programas, la medición, o sea, medir o tratar de medir todo lo posible, ¿no? Hablamos en nuestro primer programa con Isaac, un laboratorio de patología o de calidad de agua, que tengamos los datos para medir, para saber qué hacer, ¿no? Volvemos al ejemplo del doctor, ¿no? O sea, ¿qué te voy a dar si no sé qué tienes? Pues, en el tema de las bombas y todo esto, los gastos, metro cúbico, también, si no tenemos la medición, pues, ¿qué podemos mejorar si no sabemos qué tenemos? Y esto, pues, nos acaba de rematar, ¿no? O sea, la importancia de tener o de saber qué tenemos en el estanque para saber qué hacer. Y hablando de costos, Aldo, porque siempre salen, a final de cuentas, las granjas acuícolas son negocio. Y al tratar de controlar los costos, o hablando de costos, ahorita me imagino, y tú me vas a confirmar, que es mucho más económico tratar el suelo, ¿sí?, y dejarlo ya estable para llenarlo de agua, que tratar de corregirlo ya que tienes el estanque lleno, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es la importancia de iniciar desde un principio con bases sólidas. Así es. Y yo me voy un poquito más allá. Si puedes controlar tus suelos desde la preparación, es mucho más barato eso que controlar ya una bronca con los camarones. O sea, un camarón enfermo, para empezar, no lo ves de entrada. 2, lo empiezas a ver ya que hay una mortalidad, o que perdiste camarón y que no lo encuentras en el estanque, o que en los muestreos de población no aparecen y bla, bla, bla. O sea, ya perdiste producción y es un camarón que ya le metiste lana. Entonces sí, no nada más es una preparación como tal del estanque, sino una prevención para que en un futuro no se te vayan a enfermar los camarones, ¿no? O sea, está clarísimo que lo que te cueste, pues te puede salir mucho más barato que cualquier otra de las cosas. José Luis,
Y una vez que ya hiciste el análisis de suelos, ya tienes tus resultados, ¿cuál es el tiempo mínimo de aplicación? Obviamente va a depender de la situación particular, pero yéndonos a un promedio, el tiempo mínimo de la aplicación de esos minerales antes de llenar de agua los estanques, ¿cuál es? Mira, yo considero más importante, hablando de preparar un suelo, que en cuanto vacíes, apliques biorremediadores, bacterias, para que ellas hagan un trabajo que no le va a costar a nadie, ¿no? Que te cuesta la melaza y la fermentación y lo que tú quieras, pero que pues gratis van a estar trabajando ahí disolviendo minerales que tú tengas. Eso es una, claro, también hablamos de costos, pues eso no te cuesta nada, pues. Te cuesta la aplicación y probablemente lo que son bacterias no te cuesta. Hablando de la aplicación de minerales correctiva o de mantenimiento, pues yo te diría que con que lo pongas un día antes o una semana antes o el tiempo que te permita dependiendo del tamaño de tu granja, lo importante es que esté en ese momento de la meteorización de tu suelo. ¿Has visto diferencias tú? Bueno, decías, en cuanto te permita entrar al estanque para checar una muestra, pero aquí dura el secado pues 3 o 4 meses, ¿no? Pensando en granjas que, por ejemplo, cosecharon en noviembre, pues ya van a tener diciembre, enero, febrero y empezamos a llenar hasta marzo, marzo, abril, ¿no? Vamos a encontrar diferencias entre hacer un estudio en diciembre, en hacer el estudio en marzo. No, quizás del pH, por la microbiología que se esté dando ahí. A lo mejor puede haber una ligera variación. Ahora, ingeniero, mineral, no. Otra pregunta. ¿Esos estudios son caros? No, pues es que, hablando también de inversión, pues un estudio representativo, tú sabes tus estanques, a lo mejor una granja de 500 hectáreas con que hagas 3 o 4 muestras que cuestan 600, 800 pesos, lo más caro son 1,000 pesos. No, son muy baratos, entonces está muy barato. Incluso si tú muestras un estanque de 30 hectáreas y te cuesta 1,000 pesos, pues son 30 pesos por hectárea. Sí. No, yo pensé que eran más caros, la verdad, yo pensé que eran más caros. Y ojo aquí con el análisis que hay que solicitar, es un análisis mineral y un análisis de la parte soluble también. La parte física que tú tienes, pues te va a decir que tienes 20% de silicio o 30% de silicio, que ya sería muchísimo, o lo que sea, pero la parte soluble, que también la dan los laboratorios, pues también te da una orientación sobre lo que puede ser más biodisponible dentro de eso. Hay veces, y aquí es muy común, que el fósforo va a estar hasta las nubes. Va a andar en el rango de los 6 o 7%, que es muy alto para un suelo. Sin embargo, cuando tú haces el concentrado de solubles, te sale 0.05. Pero esa parte también es importante. Y hablando de los costos, pues lo que sucede es, en efecto, ¿qué prefieres? ¿Estar apagando incendios? ¿A cada rato estar haciendo el bombero? O mejor, tener una estabilidad desde el principio. Por muy caro que te salga una aplicación mineral, vamos a decir, que le vas a invertir, no sé, 2,000 pesos por hectárea. Pero cuando tienes una infección, ¿cuánto te gastas en antibióticos y cosas que... Y digo, no estamos hablando de un producto o de un mineral que está en prueba, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar, es un volado, ¿no? Está súper comprobado que el silicio ayuda y ayuda bien al estanque, a los camarones, a la estabilidad que necesitamos en el agua, a que los pH se mantengan, en fin, o sea, no es una prueba, pues, o sea, ya está súper comprobado que el silicio, entonces si hay un proveedor que te pueda vender un silicio en un costo muy accesible, pues en realidad como costo de mantenimiento creo yo que es de lo más barato, ¿no? Y un complejo de minerales, aunque nos estamos centrando en silicio porque es una de las necesidades principales de este cultivo, pues también es importante que complementemos otras áreas. Yo creo que los 3 minerales más importantes que yo considero complementar en granjas es silicio, calcio, magnesio, zinc, hierro, un poquito después, y pues ya, lo demás, el fósforo en toda esta zona, yo creo que el fósforo va a salir
sino del mismo suelo, del alimento, porque el alimento cuenta fósforo. También traen algo de fósforo. Mira, te voy a decir algo que me gusta mucho y que a mí me ha apasionado de la acuacultura. Yo la verdad no creo que me vaya a salir de este medio hasta que me permita. Fírmamelo. Ahorita mismo lo firmamos porque desde que lo conocí, pues, para mí es apasionante, ¿no? Pero también están todos esos entradas y salidas que ya lo podemos ver después en algún momento que haya oportunidad. La acuacultura tiene una meta de producción de biomasa aquí en Sinaloa de 3 toneladas. El que llegara a 4 toneladas sería un récord anuales, ¿no? Y eso es lo, es lo que tú vas a sacar de tu sistema, de tu estanque. En la agricultura se trata de producir hasta 100 toneladas de biomasa, hablando de caña, de azúcar, ¿no? Entonces imagínate la extracción de cosas del suelo, mientras que en un estanque camaronero, pues tu extracción anual va a ser de 3 toneladas, 3,5. Y lo más importante, de un estanque acuícola, difícilmente lo que metas va a salir. Así que hay que tener mucho cuidado con qué metemos y pensar que algo va a pasar con lo que metemos y que no se venga a ningún lado. A toda acción hay una reacción. Se tiene que quedar ahí y lo que tenemos que hacer es reciclar dentro del estanque la mayor cantidad de cosas que podamos. Mira, esto está muy interesante. José Luis, entonces ya estamos entrando en materia, ahora sí, de un estanque con agua. Bueno, ¿cuál es el mantenimiento que se le tiene que dar y qué tipo de análisis o cuál es la mecánica a seguir? Bueno, vamos a irnos por este lado. Esta parte del mantenimiento tiene que ver con cosas pequeñas, pero muy importantes. Es decir, otra vez, el mismo ejemplo de qué va a ser el pastel. Ya cambiamos de un estanque vacío, donde queremos capturar lo que hay ahí, o que se va a liberar al momento del choque térmico, y lo que sigue es que ya empieza un sistema donde hay agua, y queremos que inicie la cadena trófica, partiendo de bacterias, microorganismos, fitoplancton, zooplancton. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? Por experiencia y de manera muy general, queremos tener diatomeas y clorofitas para empezar, y no tener bacterias que nos puedan hacer daño. Entonces, ¿de qué están hechos? Porque aquí todo está de qué están hechos. Las diatomeas y las clorofitas están hechas de nitratos, sustancias carbónicas con bastante hidrógeno, silicio en sus membranas celulares, y eso es lo que le tenemos que proveer. Y vamos a hablar de un tema que yo le llamo disponibilidad de nutrientes. La disponibilidad de nutrientes tiene que ver con cuánto hay para hacer qué. Si yo quiero hacer 5 pasteles de zanahoria y tengo 1 kilo de harina, no la voy a hacer. Pero es que tengo mucho azúcar y tengo mucha zanahoria. Pues sí, a lo mejor hacemos los pasteles, pero no van a salir bien. Van a salir deficientes y se nos van a desinflar. El estanque también se nos puede desinflar si no tenemos un mantenimiento continuo del gasto. Entonces yo tengo como primera opción mantener la cantidad de silicio disponible en el agua. Y aunque nuestro silicio que usamos al principio nos sirvió para el arranque del estanque y la turbulencia que pueda haber con el mismo movimiento del agua nos ayuda a reponer un poco hacia la columna del agua, pues tenemos que tener un mantenimiento, porque también nosotros estamos acostumbrados a tirarlo. Y los recambios, ¿de qué porcentaje? ¿Del 10? ¿Del 20? Hay gente que recambia 50%. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Dijo el otro, ¿no? Bueno, es que depende, digo, ahorita lo de los recambios depende en qué zona estés. Depende de la biomasa que traigas, del tipo de cultivo que vas a hacer, si va a ser camarón grande, camarón chico. Pero por ejemplo en Sonora, los recambios no son de menos del 20%. O sea, Sonora recambia, que es una barbaridad, ¿no? Y a veces son obligados, Aldo, ¿no? A veces no tienes de otra. Una que no tienes de otra,
Dos, que así les ha funcionado. Su calidad de agua, sus escolleras, agua oceánica, hablando del norte o hablando de la costa de Hermosillo, las biomasas que manejan, ciclos largos, camarón grande, es muy diferente, pues. Entonces, muchas veces son obligados a hacer ese tipo de recambios, pues. Bueno, entonces en esos recambios sí estamos dejando ir mucho de lo que ya tengamos disuelto. Que podemos sacar más del fondo con la turbulencia, sí. Pero lo que ya teníamos activo ahí ya flotando y todo, si tenemos un problema, como dicen, pues ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Y con más razón tenemos que reponer lo que alcancemos a tirar. Pero dándole el beneficio al silicio, creo yo que si tenemos una buena preparación de estanque, con un buen mantenimiento de tu columna de agua, tendrías unos animales más sanos, o en un sistema más sano, perdón. A lo mejor dependerías menos del recambio. Así es, y es una realidad que no te la platico yo, sino que hay granjas aquí muy cerquita donde ellos han hecho sus propios análisis. De hecho, es un punto de referencia. El mínimo valor que tú puedes leer todos los días es tu concentración de oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno mantiene una curva que ya la conocen ustedes mucho mejor que yo, ¿no? Cuando de repente ves un pico, aguas. O ya se desestabilizó, aguas. Quiere decir que es momento de reponer. De hecho, puede ser una herramienta básica para decidir reponer silicio o no reponer, o reponer nutrición, de acuerdo a querer favorecer que siga reproduciéndose diatomeas y clorofitas. Aquí hicieron un desarrollo muy importante en una granja con algunos biólogos muy reconocidos, y ellos tomaron sus datos diarios. Unos de los estanques pues los dejaron a demanda, a tratar de detectar esos picos, y cuando había pico se aplicaba y se reponía. Cuando no había pico se continuaba así. Otros estanques se mantuvieron con aplicaciones de fertilizante siempre, sin esperar el pico, sin esperar el pico. Entonces, yo sé que algunos de ellos lo van a tener por aquí en cualquier momento, porque son técnicos muy estudiosos y muy detallistas. Entonces, pues ya ellos les dirán. Pero lo que te sé decir es que los que tenían una reposición continua, pues nunca tuvieron que preocuparse ni por mucho recambio, ni tampoco porque tuvieran un riesgo. Fue mucho más estable el sistema. Y a lo mejor valía la pena. Los otros sí, entre que se daban cuenta del pico, pues había inestabilidades y topes, ¿no? Yo, si soy inversionista, prefiero ser preventivo y tener mayor seguridad de tener una estabilidad continua, porque es lo que me va a permitir tranquilidad, hasta tranquilidad emocional. En defensa de los inversionistas, habría que valorar. No hay discusión, la verdad no hay discusión, pero muchas veces el decir, ¿sabes qué? Tengo que comprar 20 toneladas de silicio, tenerlas en bodega para que lo estén aplicando. Híjole, te desembolsas 20 toneladas y huele, pues, porque no nada más es silicio lo que vas a aplicar, ¿no? Vas a aplicar pues, alimento, calcio, magnesio, diésel, bla, ¿no? Pero definitivamente creo yo que así como ellos lo hicieron estas pruebas y ya son muy conocidas estos resultados que ellos han tenido, creo yo que se puede replicar en muchas granjas, y creo que para allá va, o sea, tarde o temprano para allá va, ¿no? El uso del silicio, y creo, estoy convencido que no va a ser una moda, ¿no? En el 2013 las mortalidades, mortalidad temprana, se puso de moda, no, es que las bacterias, y hay que aplicar bacterias, y fue como que una moda de que duró 2 años, ¿no? En el silicio no lo veo así. Yo el silicio lo veo como una necesidad de estabilizar tus nutrientes o tus minerales dentro del estanque, y no lo veo que vaya a pasar como una moda, es una necesidad. Lo mismo creo que la simbiosis, ¿no? La simbiosis ahorita está de moda, pero creo que va a llegar para quedarse, y creo que ese tipo de herramientas
que con los conocimientos, con la experiencia y con toda la investigación que han hecho ustedes, pues va a llegar para hacer más sustentable la acuicultura. Y al final del día, volviendo al inversionista, el inversionista lo va a tomar como que, bueno, ahora me voy a preparar para tener esas 20 toneladas de silicio naranja. Pero además, Aldo, José Luis, si tienes un buen registro y control de costos de producción, esos datos te van a indicar si vale la pena o no vale la pena, pues. Entonces, yo creo que no hay duda, ¿no? Sí hay que apostarle a la estabilidad y a final de cuentas te va a redituar en un costo menor. Y hay técnicos que están muy apegados a su librito, ¿no? Y se vale, ¿no? Si ese librito les ha estado funcionando, se vale. Hay que apegarnos a algo, ¿no? Pero también hay que darle, si no has usado el silicio, o si no estás convencido de las bondades del silicio o de lo que te puede hacer en el estanque, darle la oportunidad de probarlo en 1 o 2 estanques, pues para que te termines de convencer, ¿no? Porque al final algo malo no va a ser, eso sí estoy convencido. Lo peor que te pueda pasar es que saques la misma producción y que le invertiste en el silicio, pero algo malo no te va a pasar. Y repito, no son pruebas, pues, o sea, ya está bien demostrado en muchas granjas que se han usado el silicio. Yo lo he usado el silicio, yo soy cliente del silicio, que en realidad hay cierto beneficio, ¿no? O sea, si metiste 10 pesos te van a regresar. Mínimo. Mira, este año tuvimos muchas experiencias de las que a mí me gusta. Digo, lamentablemente para algunas granjas, como ya mencioné el caso de Nayarit, donde tienen pHs muy malos, ahí pudimos lograr la solución. ¿Para qué les sirve la solución? Pues para poderla platicar con ustedes y para que les sirva a más gente, ¿no? Claro. En primer lugar. Pero luego, no hace que como un mes o unas 5 semanas, aquí en la zona de Angostura, hubo una pequeña región donde la calidad del agua es muy, muy mala, y nos hablaron con una emergencia donde ya tenían todo camarón muriéndose y algo muy, muy feo, ¿no? Sí, estuvieron circulando unos videos de terror ahí, sí, ¿no? de terror, muy lamentables. Estamos con ustedes, compañeros productores, ojalá que puedan salir de esa situación. Pero mientras tuvimos otra oportunidad, aunque fueran unos estanques chiquitos, de desarrollar soluciones, que es a lo que nos dedicamos. Entonces fuimos al lugar, vimos cómo estaba la situación, de verdad que las aguas eran fosforescentes. Brillaban no solo de noche, sino de día. ¿En serio? Cañón. Ay, entonces nosotros hicimos una aplicación muy intensa de microorganismos y de mineral, al grado de meterle 50 kilos por hectárea de un golpe, ¿no? Cuando las dosis de mantenimiento de minerales, estamos hablando de 10 kilos, a veces hasta de 5 kilos cada 10 días, que no es algo muy, muy significativo. Pero llegando ahí dije, bueno, aquí es donde vamos a comprobar nuestra teoría. Nuestra teoría de los balances de pHs, de la bioremediación y tal, y le metimos 200 litros de un fermento de bioremediación por hectárea, y le metimos 50 kilos de un golpe a unos estanques pequeños. Afortunadamente, esos estanques pequeños recuperaron el camarón vivo, y los otros que estaban a su alrededor, pues no pudimos hacer pruebas para algo muy grande, y sobre todo con la emergencia encima, ¿no? Pero eso ya nos dio un dato, y hay un grupo de gente. A ver, José Luis, pero para ampliar este dato, me hablas de un estanque pequeño, ¿de qué tamaño era? De un estanque de 2 hectáreas. O sea, bueno, tiraste 4 estanques de 2 hectáreas. Y tiraste 50 kilos en el estanque, o sea, 25 kilos por hectárea. No, tiramos 50 por hectárea. 50 por hectárea, o sea, 100 kilos, pues. Sí. Fue una cantidad que tú puedes decir, no inventes, pues salió carísimo, salió más carísimo que se murieran todos, ¿no? Pues en ese momento 50 kilos no es tan caro, pues. Bueno, y estamos hablando de una solución ecológica, así de un problemón. Yo me siento muy satisfecho, me sentiría más satisfecho de que hubieran salvado mucha más producción, ¿no? Claro. Pero al menos sé que el camino y lo que estamos hablando hoy aquí, de esa mineralización,
es realmente una solución, una herramienta para quien le sirva. Hay gente que le sirve más y hay gente que le sirve menos. Pero yo creo que, como dices tú, el silicio es una necesidad primordial en todos los tanques camaroneros y en todos los tanques de peces. Claro, y el método que traes ya es una realidad, pues. Y lo tenemos al alcance de la mano. Ya lo tenemos. Aldo, como siempre, José Luis, amigos. Ya vas a salir con que se acabó el tiempo. Digo, el tiempo no nos perdona. Hay tema con José Luis para muchos Oye, otros programas. La verdad sí, José Luis, la verdad sí nos gustaría volverte a invitar en un futuro. Siempre tratamos de hablar del tema que ahorita en la región está de moda, ¿no? Hablábamos de cosechas, hablábamos de preparación de los estanques. Ahorita con este tema también creo que ya nos va a dar una idea de lo que sigue después de las cosechas, y vienen muchos temas hacia adelante ya con el ciclo 2021. Entonces sí, ojalá y nos puedas tomar la palabra y regresar con nosotros y platicar más sobre el tema que tenemos aquí tema para 10 programas si queremos, ¿no? Bueno, tenemos tema con todos los demás técnicos también. Nos queda pendiente ahí hablar un poquito desde mi punto de vista, humildemente, el balance iónico. Y nos queda el tema de óxido reducción, donde pues igual tiene que ver con las cargas electrónicas. Nada más para darles una probadita de ese tema. Tanto el balance iónico como la óxido reducción tiene que ver con las cargas electrónicas que tiene un átomo para poder combinarse con otros y así generar moléculas útiles. Lo hablaremos cuando tengan... No, claro, te comprometemos. Cuando tú tengas oportunidad, estás invitado aquí, esta es tu casa. Amigos, si les interesa alguno de los programas que ya pasamos, no tuvieron oportunidad de verlo, los invitamos a que se entren a nuestro canal de YouTube desde el Cárcamo. Ahí vamos a tener todos los programas. Y como ya comentó Aldo, nuestros programas van a ir de acuerdo a la evolución del ciclo de producción engorda de camarón. Es decir, vamos a ir unas 2 semanas adelantados a lo que vaya sucediendo, ¿no? Aldo. Pues, José Luis, la verdad estuvo muy padre el programa. Aprendimos mucho. Creo yo que vamos a aprender mucho todos. Y es un tema muy interesante. Yo creo que el 50% del éxito de un ciclo radica en la preparación del estanque y en la siembra. O sea, si preparaste a conciencia tu granja, tus suelos, tu agua, la preparaste bien, hiciste un buen llenado, hiciste una buena siembra, casi ya tienes garantizado el 50% del ciclo. Y este tipo de pláticas, o hablando de este tipo de herramientas que nos vienes a compartir, pues nos va a ayudar para lo siguiente. Pues muchísimas gracias, José Luis. Gracias a todos y a los que nos dedican su tiempo por ahí viendo el video. Es correcto. Amigos, muchas gracias a nuestros patrocinadores y nos vemos en el próximo programa de Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Muchas gracias, saludos, bye.